Aleluya. El Señor conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Aleluya. Y la palabra del Señor, aleluya, esta palabra de Salmo 13, aleluya, es la palabra es la oración, clamor, desespero de un corazón que estaba angustiado, aleluya, el Salmo de David. Y al mismo tiempo, con todo y corazón quebrantado que tenía delante de Dios, con toda la angustia y con muchas preguntas, aleluya, y el Señor en el silencio, con todo y eso, David clamaba al Señor, cuestionaba al Señor, pero al mismo tiempo, aleluya, el espíritu de David confiaba en el Señor. Y nosotros somos así, aleluya. Yo creo que aquí, todos nosotros que estamos aquí, algún momento nosotros le hemos preguntado al Señor, aleluya. Y nosotros a veces le preguntamos algo y Él en silencio no responde. Y a veces nosotros sentimos desamparados, aleluya. Pero el Señor siempre está con nosotros, amén. Amén, gloria a Dios, entonces, aleluya. Señor, yo le puse como Dios te escucha, amén. Dios te escucha a ti y a mí. La palabra del Señor es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza de mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será bendecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerman de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán y si yo resbalara. Mas yo en ti, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Santo, ahí, aleluya. Pueden sentar. Aleluya. El Señor ha sido bueno. Y como yo dije, Dios te escucha. Aleluya. David, sabemos que ese salmo lo escribió David. Y cuando David escribió ese salmo, él estaba pasando, aquí no nada, ¿verdad? No habla de qué problema David estaba pasando. Que nosotros conocemos muchas historias de David. Aleluya, nosotros sabemos de que Dios le dio victoria a David en muchas ocasiones, que David Dios le llamó niña de mis ojos, aleluya. Dios le tenía una estima, ¿verdad? Algo lo tenía en alto a David. Con todo eso, David también sabemos de que él muchas veces le falló a Jehová, pecó contra Jehová. Y eso nos da a nosotros a saber de que nosotros también aún somos escogidos de Dios. Aleluya. Nosotros amamos al Señor, pero muchas veces le fallamos a Dios. Y aquí ese Salmo 13, aleluya, está hablando de un momento que David estaba pasando por un momento difícil en su vida. Y David se sintió, en el versículo 1 a 2, nosotros podemos entender que David se sentía olvidado por Dios. Y muchas veces nosotros también sentimos así. Levanta la mano la persona aquí que nunca se ha sentido olvidado por Dios, o que Dios se siente un silencio total. Aleluya. Todos nosotros, yo digo todos nosotros, porque yo me incluyo. Y eso es normal. Podemos decir que es natural porque somos seres humanos. Mientras nosotros vivimos aquí en este mundo, claro que la palabra de Dios nos enseña que hay que tener fe en Dios, que hay que perseverar, aleluya, que hay que confiar en Dios. Pero nosotros vivimos, como el pastor dice, en este estuche, este cuerpo de carne. Y nosotros sabemos que en este cuerpo, que en nuestra vida, nosotros tenemos es partido en tres. Es cuerpo, que es la carne, ¿verdad? El alma, y la alma de nosotros es a donde viene que nosotros sentimos
Preocupaciones, ah, sentimientos, preocupaciones. preocupación, eso viene del alma, del espíritu, porque por eso la Biblia dice que el espíritu el espíritu me ayuda con la palabra. El espíritu está listo, ¿verdad? Listo. Ajá, pero Y la carne no. ¿Por qué? Porque cuando dice eso la palabra de Dios es porque es verdad. Porque el alma de uno tiene sentimientos. Es la alma que te da sentimiento. Que tú sientes afligido, es en el alma de uno. Cuando tú te sientes afligido, tú te sientes duda, tú te sientes dolor en el cuerpo. El dolor uno siente en el cuerpo, pero el dolor de alma, alguna vez tú ya escuchaste que alguien dice, ay, siento dolor en alma, tengo dolor en mi alma, porque no es algo físico, porque si tú te caes en el piso, si tú tienes un accidente, vas a sentir el dolor en el cuerpo, pero el dolor de alma es un dolor que tú no puedes describir con palabras. Es un dolor profundo cuando tú tienes el sentimiento de algo, estás sufriendo. David estaba con dolor en el alma. Y muchas veces, por eso que el versículo 1, aleluya, y el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Eso era David haciendo él estaba afligido. Él estaba sintiendo dolor en el alma. Y a veces cuando tú y yo sentimos ese dolor, esa aflicción que nosotros a veces sentimos por algún problema que está pasando en nuestra vida, nosotros cuando hablamos con Dios a veces escuchamos sentimos que Dios no responde. Hay momentos en nuestra vida que pasamos algo, que estamos tan afligidos, tan preocupados, y nosotros llegamos a decir, quizás con no con la palabra, pero tu alma dice, el Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué has olvidado de mí? Mira, David es un siervo del Señor. David no era una persona cualquiera, era un siervo de Dios, un hombre según corazón de Dios. Pero David estaba pasando por un momento difícil, aleluya. Aleluya. Él estaba angustiado, estaba con corazón afligido, pidiendo ayuda en su aflicción. Por eso él preguntó, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Entiende? Él es un siervo de Dios, pero él está diciendo, ¿hasta cuándo me olvidarás? Cuando tú dices a una persona, ¿hasta cuándo me olvidarás? O me olvidaste de mí, significa que tú estás pensando que la persona se olvidó de ti. Entonces David en ese salmo, el versículo 1, está mostrando de que él estaba sintiendo solo. Él no estaba escuchando la voz de Dios en el momento. Muchas veces Dios trabaja en el silencio. Aleluya. Y cuando Dios trabaja en el silencio, como nosotros somos seres humanos, nuestro espíritu a veces confía en el Dios, pero nuestra alma está afligido. Porque no es fácil estar pasando por una dificultad cuando tú oras y le pides un señal a Dios o le pides un milagro al Señor y tú no escuchas nada. Y a veces eso pasa en nuestra vida, que nosotros clamamos, lloramos, hacemos cuantas cosas. Oh Señor, yo te prometo, Señor, por favor, sácame de eso. Y Señor, en silencio. Y cuando el Señor está en silencio, es difícil. Porque cuando nosotros hablamos a alguien, imagina, si tú hablas a una persona que está en tu lado, tú le hablas de cualquier cosa. Si tú le hablas a alguien porque tú quieres una respuesta, si le preguntas a algo, le pides algo a la persona porque tú necesitas de la persona. Imagina tú me preguntas algo, yo volteo hacia otro lado, sigo caminando o simplemente te estoy mirando y no te estoy respondiendo. Tú dices, pero si yo te estoy pidiendo algo, ¿por qué tú no me respondes? ¿Y qué tú vas a entender con eso? Tú vas a entender que yo no quiero saber de ti. Te estoy ignorando. Y si tú me dices, y yo te digo, no, yo ya entendí, yo lo voy a hacer. Pues entonces tú no me dijiste cómo yo voy a saber. Yo alguna vez le he hablado a mi esposo en alguna cosa y él no me decía,
así, yo lo iba a hacer. Entonces, si tú no me dices cómo yo iba a hacer, ¿qué tú vas a hacer? ¿Entiendes? Es lo mismo cuando tú y yo clamamos a Dios por un momento que estamos, no importa lo que sea, porque nosotros siempre tenemos necesidad de algo. Nosotros dependemos de Dios para todo. Y nosotros sabemos que si nosotros no clamamos a Dios, no es que Dios ya sabe lo que está pasando con uno, pero Dios necesita que nosotros le clamamos a Él. Y aún tú le clamas a Dios, Dios tiene el tiempo cierto para darte lo que tú le pediste. Dios tiene el tiempo para todo. Y el tiempo de Dios no es tiempo de nosotros. Sí, Señor. La única cosa yo sé, eso sí yo lo sé, de que Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Sí, Señor. Como dice, Él nunca llega tarde, aleluya. Santo, Nosotros podemos aleluya. batallar, podemos gritar, podemos clamar, podemos llorar, hacer todo lo que queremos. Pero si Dios está en silencio, no es que Él no lo está haciendo, Él está trabajando. Como en la vida de David. Dios ya estaba preparando todo, pero Dios no le estaba diciendo nada. Y hay momentos en tu vida, en mi vida, que nosotros sentimos así, que Dios no está haciendo nada. Y es angustiante. Y ese salmo dice que David estaba cuestionando a Dios. Alma de David estaba angustiado. Un siervo de Dios que estaba pasando un momento difícil. En versículo 2 dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos? O sea, Señor, yo estoy pasando eso. ¿Y cuántas veces tú y yo ya le dijimos eso a Dios? A veces nosotros no hablamos, ¿verdad? Que alguien escuche, pero en nuestra alma, en nuestro corazón, nosotros tenemos ese grito, ese llanto de pedir socorro a Dios. Y cuando Dios no responde, nosotros decimos, imagínate tú, David está diciendo que el enemigo de él está siendo enaltecido. Porque nosotros tenemos enemigo. Alguien a veces dice, es que yo no tengo enemigo. Si alguien no tiene enemigo, hay que preocuparse. Porque nuestro enemigo no es la persona, como dice la Biblia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principado y potestad. O sea, contra el mismo diablo que nos hace la vida difícil. Entonces, David cuando dice eso, él sabía que por qué le estaba diciendo eso, porque, hermanos, el diablo nunca quiere vernos feliz. Y entonces, como él no quiere vernos feliz, él se hace de las suyas, siempre una manera de sacar, de ponernos tristes, de afligirnos. Más cuando tú buscas de Dios, yo te bendiga. Más cuando nosotros estamos queriendo buscar de Dios. ¿Tú crees que el diablo va a quedar con las manos cruzadas? Porque tú estás buscando a Dios. Por eso nosotros tenemos mucha lucha. Y a veces nosotros preguntamos, pero si yo estoy sirviendo a Dios, ¿qué es eso? Señor, parece que más te busco a ti, más viene el problema. Es la enfermedad, el problema en la familia, el problema en el matrimonio, el problema en toda parte, en mi trabajo, en la calle. Señor, cuanto más te busco, cuanto más viene el problema. Santo, aleluya. Eso David está diciendo, Señor, ¿a dónde estás, Señor? Si mis enemigos están riéndose de mí, en otra palabra. ¿Y cuántas veces el enemigo está esperando con las manos cruzadas para ver tu derrota, para reírse de ti? Y eso es lo que David está hablando, los enemigos de él. Él está diciendo, Señor, yo estoy aquí, mis enemigos riéndose de mí, esperando mi muerte, esperando mi desgracia, y tú no me respondes, Señor, ¿hasta cuándo yo me voy a quedar en esa situación? Era una alma que estaba gritando por socorro. Y yo no sé si tú estás pidiendo a Dios alguna situación que tú quieres que cambie en tu vida. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser cualquier cosa en el trabajo. No importa lo que sea, todos nosotros tenemos algo que nosotros clamamos a Dios. Y a veces pasan años y años y años. A veces nosotros como que olvidamos de aquello. Bueno, el Señor nos promete algo, nosotros le clamamos y le clamamos por algo al Señor y Él nada responde.
olvidó. David dice, ¿hasta cuándo? Es como que te olvidaste de mí, Señor. Mis enemigos están haciendo burla y tú no dices nada. Porque David tenía una angustia, él quería una respuesta de Dios. Y nosotros a veces como ser humano, nosotros tenemos sentimientos. Nosotros somos cristianos y mucha gente no entiende que por uno ser cristiano no significa de que no van a pasar. La diferencia entre un cristiano y una persona mundana que no tiene a Dios, no busca de Dios, es que la persona cuando tiene a Dios sabe a dónde correr. Aún con su alma quebrantado, aún con su alma pidiendo socorro y no teniendo la respuesta de Dios, aún sintiendo dolor, enfermo, las personas dicen, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es? Esos cristianos son locos. ¿Cómo es posible que una persona busca de Dios cuando se le murió un hijo? ¿Cómo es posible que una persona tiene fuerza para buscar cuando se acabó de divorciar, que su esposo la dejó, esposa? ¿Cómo es que una persona está buscando de Dios cuando tiene tanto problema en su familia y todavía va con alegría a la casa de Dios? Aleluya. Porque nosotros tenemos una diferencia que sabemos que hay alma, pero nosotros diferenciamos entre alma y espíritu y la carne. Como yo dije, la carne es lo que, ¿verdad? Siente dolor y todo, la cosa física se enferma. La alma a veces se enferma de dolor, por ese dolor que es algo psicológicamente. Por ejemplo, como tú estás en depresión, por ejemplo, la depresión no es algo físico. Si tú puedes hacer algo físico cuando tienes depresión, tienes ansiedad, por ejemplo, porque te da ansiedad, quieres agarrar algo, quieres correr, y si estás depresivo, es un dolor del alma. Es algo que está en el alma, que tú a veces ni sabes explicar lo que sientes. Yo ya sentí depresión, es algo horrible, que yo no le sé. Cuando yo tuve mi primer hijo, Giovanni, cuando yo llegué aquí, llegué con 8 meses de embarazo. Mi papá me quería desagarrar mi cuello, porque él me dijo que yo quería traer una niña, no una mujer. Ustedes ya entienden por eso, ¿verdad? Yo con 17 años vine aquí. Y vine embarazada, y entonces por extrañar a mi mamá, aquel tiempo yo todavía estaba hablando con su papá, ¿verdad? Y también no tenía nada, porque mi papá me dejó con 4 meses. Yo no tenía ninguna, mi papá me ayudaba, siempre fue un buen padre, gracias a Dios. Siempre estuvo ahí por lo que él podía por nosotros, pero yo no conocía, no tenía esa relación de así como con mi papá, de hablar y todo eso. Entonces para mí eso fue algo nuevo para mí. Dejé toda mi familia, mi mamá, con la persona que yo me crecí, mis hermanos. Vine aquí, un mundo diferente, todo diferente, viviendo con mi papá, y él no tenía experiencia con sus hijos, con nietos, dejó los hijos chiquitos allá. Entonces para mí era algo, y con vergüenza, yo tenía ese sentimiento de alma, de vergüenza, de así como que yo vine aquí embarazada, ahora mi papá tiene que ayudar no solamente a mí y a mi hijo también. Entonces yo sentía una tristeza tan profunda, y cuando yo tuve mi bebé, yo tuve una depresión posparto. Yo no sé si alguna hermana ya tuvo esa depresión, y es horrible. Lo único que tú quieres hacer es llorar y llorar y llorar y llorar. Yo lloraba hasta que mi papá un día me dijo, yo te voy a mandar de vuelta para tu mamá, porque yo no aguanto más. Él no entendía porque él no tiene esa experiencia, él no sabía. Él lo que me decía, que te falta el hombre, eso es lo que tú lloras, ¿verdad? Por tu macho que está allá, eso es lo que él me decía a mí. Él no entendía, para él era novio que yo lloraba, que eso. Y yo no sabía explicar porque es un dolor en el alma. Y hay cosas de que tú no sabes, no lo dice nada a la persona. A veces viene a la iglesia sonriendo y tú tienes dolor en tu cuerpo. Nadie sabe. Si tú no le dices a nadie, si tú tienes un dolor de cabeza, si yo no te digo a ti, Dios lo sabe, pero tú no lo sabes. Solo yo y Dios. Y si tú tienes dolor en alma, también nadie lo sabe si tú no le muestras. Hay veces de que Dios te demuestra a través del Espíritu Santo. Tú puedes ver
Dios te demuestra lo más profundo de que tú puedes ver que la persona tiene un dolor de alma. ¿Alguna vez tú miraste a alguien, le das un abrazo y tú sientes que la persona como que está llorando por dentro? Yo he sentido eso, y yo a veces la persona me da un abrazo de que yo sé de que yo necesitaba ese abrazo. Por eso es muy importante uno a veces abrazar a alguien, a hablarle a alguien, porque uno no puede juzgar, uno no sabe lo que la persona está pasando. Hay cosas que son de alma, y David estaba pasando un periodo de su vida muy difícil, y ese salmo no dice lo que estaba pasando David. Nosotros más o menos sabemos que David, todo por la historia que está en la Biblia, que él era constantemente atacado por Saúl, por los enemigos de él, no solamente Saúl. Pero sabemos la historia de David, que muchas cosas, y también muchas veces fue por la consecuencia de sus actos. Porque tú y yo somos siervos de Dios, pero muchas veces pasamos cosas, sea física, sea mental, sea como sea, dolor en alma por un acto que nosotros cometimos algo, un pecado, o escogimos un camino equivocado, y a veces ese sentimiento que nos da, o sea lo que estamos pasando, es la consecuencia de lo que Dios está dejando que pase, y nosotros a veces sentimos así, no sabemos para dónde ir, y eso pasa. Y David estaba pasando ese momento, pero en versículo, aleluya, 3, aleluya, el versículo 3 y 4 dice: mira, responde, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de mi muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Aleluya. Ese versículo ya, David estaba preguntando a Dios. La alma de David estaba gritando, pero él estaba como más, digamos que dudoso, ¿verdad? Esa es la palabra. Estaba preguntando, pero Señor, y eso pasa con nosotros. Pero ya en ese versículo 3 y 4, ya es un grito de socorro a Dios. Él ya estaba clamando a Dios. Eso es la diferencia, que cuando nosotros sabemos un Dios que servimos, llega un momento que nosotros le vamos a cuestionar a Dios: ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué estás en silencio? A veces hasta llega la duda. Pero es la diferencia entre nosotros que servimos a Dios y los que no sirven a Dios, que nosotros aún tenemos en esto en nuestra alma, pero nosotros sabemos que debemos clamar a Él. No importa lo que siente, a veces hay que ignorar lo que el alma siente, porque nosotros tenemos un espíritu que es el Espíritu Santo, que nos dice: aunque tu alma sienta así, tú tienes que alabar a Dios. Aunque tu alma se sienta triste, tú tienes que ir a la casa de Dios. Aunque tu alma se siente así, desgustado de lo que está pasando, aunque todo el mundo se está acabando, aunque esté pasando todo lo que está pasando, aunque hay terremoto ahora que pasó en Venezuela. Mira, ella podía decir: estoy disgustada. Yo sé, yo hablé con Yesenia hace 2 días, ¿verdad? Yo la llamé. Me rompió el corazón de escucharla llorando en el teléfono. Lo que yo quería era estar ahí para abrazarla, hermanos. Porque, ¿saben? Es triste estar en un país, no puedes ir allá, tener tu familia allá, con esa preocupación de no saber si tus amigos. Ella me estaba diciendo que hay una amiga que ella le llama y ella no sabe si ella está bien. Hay que llorar con los que lloran. Hay que alegrar. Entonces, si yo estoy aquí en esa iglesia, hay mi hermana que está aquí sufriendo por lo que están allá, porque es su familia, es su pueblo. No importa que si Dios habló de que están en el pecado, no todo el mundo está en el pecado. Y la Biblia dice que el sol brilla por lo de Él.
cuidar lo suyo, proteger. Pero también Dios puede llevarnos también. De la misma manera, el techo cae encima de uno que no sirve a Dios, el techo puede caer encima de uno que sirve y que no le sirve a Dios. Santo, aleluya. Nosotros no sabemos y no tenemos que cuestionar de la manera que vamos a morir, de cómo Dios va a hacer las cosas. Lo que tenemos que saber es que Dios nos va a llamar un día o viene a buscarnos. Hay que estar listo. Entonces lo que quiero decir con eso es que si una persona está pasando aflicción, es en su alma. Pero ella se atrevió a venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque su alma llora, su alma está triste, su físico a lo mejor no se siente, no estoy diciendo que no, pero a lo mejor dice, ay Dios mío, estoy lejos de mis hijos, están allá, ¿qué va a pasar? Pero, ¿sabe qué? Mi espíritu me dice que vaya a la casa de Dios. Yo la estoy usando a ella como un ejemplo, puede ser tú, puede ser Santo, yo. aleluya. Yo me amanecí hoy, todos los días ahora, me da que my blood pressure, mi presión se baja mucho y me pongo a temblar. Estoy aquí como tembloroso. Tengo que comer sal. Pero yo dije, no, yo no voy a dejar de ir. Yo entiendo, a veces hay momentos que uno no puede ir a la iglesia. Uno no puede, yo soy cristiano, voy a la iglesia arrastrándome, muriéndome. No, claro que no. Hay días que uno no puede, por dolor, por ser lo que es. Pero lo que quiero decir con eso, que David, aún pasando lo que estaba pasando, David clamó. Él dice, ok, yo ya pregunté al Señor, yo ya le pregunté, significa que el Señor no le estaba respondiendo, y yo no sé por cuánto tiempo David estaba pasando lo que estaba pasando, por cuánto tiempo David estaba clamando a Dios. Yo no sé también por cuánto tiempo tú le estás clamando algo a Dios y Él no te ha respondido. Aleluya. Yo no sé por cuánto tiempo tú le estás diciendo, Señor, ¿será que no viste todo? ¿Y qué pasa, Señor? Yo también le he hecho esa pregunta al Señor en mi alma. A veces no le digo nada, pero tengo un deseo o necesito algo que hace mucho tiempo que yo le he pedido a Dios y Él no me ha contestado todavía. Pero David, en versículo 3 y 4 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Él está diciendo, Señor, Dios mío, como tú a veces y yo le decimos, Dios mío, respóndeme. Él está clamando en un corazón quebrantado y humillado delante de Dios. Aleluya. Y el versículo porque dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duelen de muerte. Alumbra, aleluya, alumbra mis ojos. El ojo es lo que tú miras. El ojo físico, si tú no tienes ojo físico, que estás ciego, no puedes mirar. Alguien tiene que caminar contigo. Ahora hay muchos, help me, Elena, oh my gosh, tecnología, muchas cosas, y hay gente que camina. Yo he visto ciego y yo digo, wow, gloria a Dios. ¿Cómo es que un ciego puede caminar? A veces yo dudo, ¿será que no ves? A lo mejor mira y, because you see people walking, sometimes you think, oh, maybe, my mind says, maybe they see a little bit. Un día yo pregunté a alguien y me dice, no, I don't see nothing, I see dark. Y yo digo, wow, eso es algo de Dios. Ciego todo, físicamente. Ahora, ciego espiritualmente. Cuando tú estás ciego físico, tú no puedes ver, pero puedes sentir, puedes alabar a Dios, puedes buscar de Dios. Pero cuando tú estás ciego espíritu, porque hay gente que está más ciego, no hablamos solo de ¿verdad? De gente que no sirve a Dios. Imagina si tú estás en la casa de Dios estando ciego espiritualmente. Eso es un problema. Y a veces uno está ciego y no se da cuenta. ¿Ok? Porque llega, eso le ha pasado a mí, que a veces yo vengo a la iglesia, todo bien y todo, pero hay algo, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Llega un momento que el Espíritu Santo me dice, tú no estás, algo, me muestra algo, algo en mí que no está bien. No estás
yo estaba en mi casa, porque yo siempre me gusta como alabar cuando estoy limpiando. Y un día escuché el Espíritu Santo que me dijo, ¿qué pasó? Hoy no me estás alabando. Y rápido puse mi cara. Entonces, esas son cosas particulares entre tú y el Espíritu Santo. Cada quien. Puede ser, hay personas que les gustan a cantar en el baño, como mi mamá estaba diciendo. Hay personas en el carro. La importancia es que tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Y no importa a dónde estás, tú puedes alabar a Dios. A dónde estás, tú puedes clamar a Dios. Y no importa qué circunstancia tú estás pasando en tu vida, tú tienes que aprender que tu alma tiene que clamar y tiene que adorar a Dios. Y eso ese Salmo 13 nos enseña, sí llega dudas, sí llega preguntas que no tenemos respuesta. Supuestamente a veces sentimos que no hay respuesta, porque cuando tú estás pasando algo que es tan difícil en tu vida, tú estás esperando un milagro y no está aconteciendo, tú llegas a pensar que no hay salida. Hay cosas de que tú sientes que no hay salida, nada. Aún viniendo a la casa de Dios, hay cosas de que tú dices, Señor, ¿cómo es eso? Hasta tú dices, pero tú le sacas de aquí, Dios ya me prometió, pero, por ejemplo, si Dios te prometió una casa, tú dices, pero yo no tengo dinero en el banco, no tengo un buen crédito, no tengo esto, no tengo aquello, y tú, ¿verdad? Puedes decir, pero ¿cómo? Como Sara, con la edad que ella tenía, cuando Dios le habló, por eso que ella se rió, porque ella se dudó. Ella se rió, me imagino que ella dice, mira, Dios me dice que voy a tener un hijo, si yo ya, como el pastor usa esa expresión, ni furia. ¿Me entiende? Estoy bien, pero eso es serio, hermano. ¿Verdad que pasa esa situación en nuestra vida? Todos nosotros pasamos. Y si no pasaste, pues vas a pasar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Vivimos en este mundo. Dice, en este mundo tendrás aflicción, pero tienes que tener buen ánimo. Sí, Señor. ¿Y el ánimo de dónde viene el ánimo? Del alma quebrantado viene del Espíritu. Santo. ¿Y el Espíritu qué espíritu? ¿Espíritu de demonio? No. Si tú no tienes Espíritu Santo, ¿qué espíritu tú tienes? Hay dos. I always say, there's two spirits. Bad spirit, good spirit. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, pues el Espíritu Santo de Dios que te va a guiar aún en los momentos difíciles, tú vas a seguir clamando, llorando, haciendo lo que tienes que hacer, pataleando y todo, pero tú dices, no, yo voy a la casa del Señor. Santo, no, yo voy a adorar a mi Dios. Voy a clamar, voy a seguir, no sé, no está pasando. Mi mente me está diciendo que no hay cómo. Santo. Mi cuerpo me está diciendo que está todo mal. Ya me dijeron que ya no hay cura, como el papá de Chris que estaba aquí. Le dijeron que tiene stage 4, estado 4 de cáncer, muy avanzado. Pero el Señor dice, no, si yo escuché un milagro que están hablando, bueno, yo voy para aquel lugar. Porque si Dios es un milagro, Dios puede hacer en mí. Dios hizo un milagro. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios, cuando Él escuchó eso, su alma preocupada, su físico acabando poco a poco por el cáncer, estaba muy flaco, pero su Espíritu Santo, que tiene ese conocimiento, dice, no, el Espíritu Santo está hablando a través de testimonio, pues entonces el mismo Espíritu me va a guiar. Santo, pero hay que dejar ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes otro tipo de espíritu, que son los demonios. Santo. Y cuando hay demonios, que no hay Espíritu Santo de Dios, ¿quién te va a guiar? Los demonios. Santo. Por eso las personas que no buscan de Dios, que no tienen ese conocimiento del Espíritu Santo, ellos mismos, pues, tú crees que a esas personas la alma de ellos no están gritando por ese coro. Pero lo que pasa es que ellos, como no buscan de Dios, no tienen intimidad con Dios, aunque el Espíritu Santo le está mostrando, pero la alma lo tiene todo podrido, puedo decir así. Y como ellos tienen el espíritu de demonio, entonces a veces hay una pelea.
Hay una pelea constante. Dios quiere hacer, pero la persona, el espíritu inmundo está hablando más fuerte. Y hay que tomar una decisión junto con el Espíritu Santo, decir, no, si el Espíritu Santo de Dios me está hablando, yo voy a buscar de Dios. Si el Señor me está hablando que Él lo va a hacer, yo lo voy a creer. Y David está diciendo, ay, yo estoy muy preocupado. Mis enemigos vienen por mí, están deseando mi muerte. Señor, si tú no haces algo, mis enemigos van a reír de mí, van a ver mi muerte. Pero el mismo, todo eso que le está diciendo, que su alma está diciendo, él dice, su espíritu dice, Señor, mírame, es clamor de él. Señor, mírame. Aleluya. Y dice, yo quiero leer Salmos 119, versículo 105. Aleluya. Aleluya, santo tú eres, Señor. Y dice, mira, el versículo del 13 dice, mira, responde, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerme de muerte, o sea, que para que no me muera. Pero aquí en Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrará a mi camino. Amén. Entonces, ese versículo que está diciendo, lámpara a mis pies, tu palabra ilumbrará a mi camino. Eso significa que la lámpara, el Espíritu Santo de Dios, alumbra nuestro camino, a nuestros ojos. Y Él dirige nuestro pie. No está hablando de una lámpara, física. Una lámpara de esto. ¿Verdad? Esa lámpara, por ejemplo, si ahora esa lámpara está apagada, va a estar oscura aquí. Pero está hablando de lámpara del Espíritu Santo. Esta lámpara que tú y yo necesitamos. Sí, Señor. Y Aleluya. David tenía conocimiento que él necesitaba constantemente ser guiado por la lámpara que es el Espíritu Santo de Dios. Él dice, bueno, yo estoy clamando a Dios que me guíe mis ojos, porque sin ojo, si tú estás ciego, no puedes ver, está oscuro, ¿cómo tú vas a ver? Y si tu alma está oscuro, ¿cómo tú puedes ver? ¿Cómo tú puedes saber que el Espíritu Santo está hablando contigo? Entonces hay las conexiones, porque cuando tú no tienes Espíritu Santo de Dios, tú te sientes vacío, estás vacío. No hay una lámpara del Espíritu que te está guiando, hay oscuridad que te está guiando. Y nosotros tenemos que ver a dónde falta y pedir a Dios esta dirección para nosotros, para que siempre, como David pidió a Dios, que alumbre sus ojos, porque él sabía ese clamor que parece algo insignificante, pero es algo muy grande, que él está diciendo, porque él sabe, él dice, Señor, alumbra mis ojos, porque él sabía que si él tenía el Espíritu Santo que alumbra sus ojos, él podía ver todo. De alumbramiento del Espíritu Santo viene la sabiduría. Él está pidiendo lámpara, pero está pidiendo sabiduría. Eso es. Porque si tú tienes lámpara de Dios, el Espíritu Santo, Él que te da sabiduría. Él que te da discernimiento para discernir cuando es bueno, cuando es malo, cuando tú puedes y cuando no puedes. Y cuando tú no tienes ese Espíritu Santo, la lámpara del Espíritu Santo, tú no puedes ver nada. ¿Y qué tú vas a pedir? Tú no puedes pedir nada, porque tú estás ciego, estás sordo espiritualmente. Entonces, Él pidió eso, Dios le da. Cuando tú tienes lámpara del Espíritu Santo, tú tienes sabiduría, tú tienes entendimiento de algo, tú tienes que entender cosas. Cuando sabes de algo, estás entendiendo. Y después viene el discernimiento del Espíritu. Y el cristiano que no tiene sabiduría, no tiene entendimiento, no tiene discernimiento del Espíritu Santo, porque hay mucha gente que tiene mucho entendimiento, tiene mucho sabiduría, pero no es del Espíritu Santo. Tú puedes tener
tú sabes, tiene inteligencia, capacidad. Eso se llama capacidad, inteligencia. Es una bendición que el Señor nos da, tener una capacidad. Cada uno tiene una capacidad para algo diferente. No todos nosotros tenemos la misma capacidad. Quizás yo tengo una capacidad más pequeña, pero es algo. Y tú tienes más grande. Dios usa, porque imagínate, todos eran doctores. ¿Y quién iba a ser enfermera? ¿Y quién iba a ser la CNA? ¿Verdad? ¿Y quién iba a ser la que limpia hospitales? Todos nosotros tenemos un oficio. Pero hablando de lo espiritual, todos nosotros deberemos tener el mismo. Quizás Dios no usa el discernimiento y la sabiduría por cosas diferentes, pero sí tenemos que tener sabiduría. Y es algo que David está pidiendo a Dios a través de decir: alumbra mis ojos para que no duerma, porque un muerto, él está hablando de muerte espiritual y también físico, porque si tú estás muerto, muerto es muerto. Un muerto ya no siente, lo queman, si sacan la basura, lo que hay, lo pueden enterrar, ya no siente nada. Por eso dice la Biblia: ahora es tiempo de buscar de Dios. Buscar a Dios en cuanto hay tiempo. Porque va a llegar un tiempo que dice, porque cuando te mueres, se acabó. Los católicos, ¡ay, Señor! Y vienen con agua y con no sé qué, y hay que, de eso para que la persona, no. Hay que respetar cada religión, pero lo que pasa, yo siempre le hago eso a veces a mi familia. Oh, no, que no sé qué, vamos a orar para darle santa sepultura y que la persona, Dios le perdone. No. Cuando la persona está muerta, se murió, se fue, acabó. Pero cuando la persona va en Cristo, se fue para el cielo. Santo, La persona aleluya. se fue para el cielo. Entonces es ahora que estás vivo que tienes que clamar a Dios, que tienes que buscar de Dios, que tienes que buscar, pedir al Señor ese alumbramiento del Espíritu Santo, porque un cristiano, o sea lo que sea, puede venir a la iglesia, puede no venir, pero si tú no tienes, puede venir a la iglesia todos los días. Eso yo lo digo por mí. Si yo no tengo sabiduría, no tengo entendimiento y no tengo discernimiento, ¿a qué vengo a hacer la iglesia? Voy a quedar todo. ¿Sabe por qué? A veces nosotros estamos en lo mismo todo el tiempo. Es hablando espiritualmente. En lo mismo, no cambiamos nada. Porque nosotros tenemos esa misma mentalidad. Y el Espíritu Santo nos dice algo, pero nosotros no hacemos nada. Ok, David, me está viniendo eso ahora. David podía quedar en solo reclamar. Él podía quedar en solo versículo 1 y 2. Ay, Señor, y a veces eso te pasa. Señor, ¿cuándo va a ser? Ay, Señor, nunca va a pasar. ¿Y qué es lo que hacemos? Desconfiamos, no solamente preguntamos, sino vamos de lado. No, me fui. ¿Cuántas personas abandonan a Dios porque Dios no ha hecho algo? Y ese Dios, ¿para qué lo voy a buscar si Él nunca cambia nada? Ese Dios que no me curó todavía. Ese Dios que no trajo a mi hijo para su presencia. Mi familia, alguien de mi familia se fue sin aceptar a Cristo. Algo pasó en mí o en mi vida que no estoy viendo cambio. Y ese Dios, ¿para qué lo voy a servir? A veces viene esa duda en nuestra mente. I don't know about you, but me, yes. No voy a mentir aquí. El problema, la diferencia, digo mejor, de un siervo de Dios, de un siervo que no es de Dios, un siervo que no es de Dios, es otro siervo del otro. La diferencia es que cuando tú eres siervo de Dios, tienes ese conocimiento. Viene la duda y la duda no viene de ti. Alguna vez tú dijiste, ¿por qué me viene ese pensamiento? A veces tú no quieres. A veces tú no quieres pensar algo. Y viene ese pensamiento. Y alguna vez has orado por algo, aclamado a Dios, pero al mismo tiempo algo te dice, it's not gonna happen. No va a pasar. Eso no va a cambiar. Mira a ti. ¿Tú crees que esa enfermedad te va a curar? Mira, y eso es muy peligroso cuando tú no tienes discernimiento para discernir si es del espíritu o es del demonio que está hablando. ¿Y qué es lo que pasa con muchas personas que dejan de seguir a Cristo porque ellos se fueron por lo que le dice la carne, su mente, que lo que le dice su alma? ¿Y qué es lo que pasa? La
Santo. Y cuando abandona el Espíritu Santo, ya no hay discernimiento del Espíritu Santo. Ya el enemigo toma cuenta de la persona. Y peor, por eso que la Biblia dice que es peor, mucho más peor. ¿Por qué? Porque el diablo dice, ay, conseguí. Yo sé que no es fácil, lo digo por mí. Es una lucha, un cristiano pasa lucha constantemente. Porque la persona que está allá afuera, que Dios tenga misericordia con ellos como tuvo con nosotros. Porque tú estás aquí, no porque tú eres bueno, porque no has dudado de Dios, porque no has pecado contra Dios, no has fallado a Dios. No es mentira. Todos nosotros le fallamos alguna vez a Dios, o le vamos a fallar. Todos nosotros dudamos a veces, aunque no quieras, el mismo enemigo te pone en la mente. Eso se llama cosas de alma. Es que tú tienes, ay Dios mío, la palabra no me viene. Nosotros sentimos las cosas de alma. No podemos, que hay en nosotros. ¿Por qué? Que nosotros somos hermanos. Por eso la Biblia dice, el que no tiene pecado, el que nunca peca, el que Dios lo va a llevar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos. O sea, nosotros vivimos en carne, tenemos alma y tenemos espíritu. Y lo que define eso, a saber nosotros, a poner todo en su lugar, ir con lo que, si es de la alma, tenemos que entender que es alma. Pero lo que es de la carne, tengo dolor, necesito ir a un médico para que me chequea ese bruce que yo tengo aquí, ese hematoma que yo tengo aquí, porque algo pasó, caí o algo. Hay cosas de alma que no es físico. Necesito clamar a Dios. Y muchas veces lo que hacemos, vamos a donde un psicólogo, no es malo. Porque a veces hay personas que dicen, no, esa cosa es mala. No es malo. Porque nosotros vivimos en carne, alma y espíritu. Y hay momentos que hay cosas físicas que nosotros necesitamos ir al doctor. Hay medicamentos que nos tienen que dar alma, que yo no veo una pastilla. Sí, hay que confiar en Dios. Hay que clamar a Dios por la sanidad, sí. Pero nosotros no podemos también echar a un lado el que el Espíritu Santo de Dios es que nos guía. Y no echar a un lado la fe que tenemos en pedir a Dios. Señor, cuídame. Señor, protégeme. Señor, ayúdame, sáname. Señor, puedes sanar. Entonces, lo que quiero hablar con eso, David reconoció esas tres cosas. Sí, yo estoy en un momento, no estoy viendo a Dios trabajando. This happens to us. Eso pasa con nosotros. El Señor no está. Y en el otro momento, mírame, Señor. Ahora viene el clamor. Tengo que clamar a Dios, no hay de otra. Pero cuando tú no tienes el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú haces? Tú no clamas. Tu corazón, tu alma está pidiendo socorro. El versículo 1 y 2 de la Biblia. El alma está pidiendo socorro, está desorientado. Le está diciendo que no hay cómo. Le está diciendo que Dios no responde. Pero David, en versículo 2 y 3, dice, no, estoy pidiendo socorro porque yo sé que Él es mi Dios que me puede sacar de eso. Estoy sintiendo duda, no está respondiendo, pero no importa, yo creo en ese Dios. Y el versículo 5 y 6 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me has hecho bien. O sea, hermanos, es una mezcla aquí. Es una mezcla de carne, alma, espíritu. Primero David, ¿verdad? Sentimiento y todo. Después viene el Espíritu, versículo, el Espíritu Santo dentro de él, el que te guía en toda verdad y toda justicia. El que le dice a David, no importa lo que está pasando, alegra en Jehová. Y él está diciendo, entonces, eso es una locura para los que no entienden. Los que no entienden es una locura. ¿Cómo es que una persona que va a la iglesia o un cristiano está pasando, está muriéndose, le acaba de aclamar a Dios? Vamos a poner eso en práctica, vamos a entender lo que David está diciendo. En un primer versículo está
eso. Todo lo que pasa en tu vida, el diablo está burlando. Entonces él dice en el Salmo, él dice, ok, sí, no está pasando, no estoy viendo. Señor, por favor, ayúdame, alumbra mis ojos, porque si tú alumbras mis ojos, yo puedo ver todo, Padre, porque mis ojos espirituales, si tú me lo alumbras, me está dando sabiduría, me está dando entendimiento y me está dando discernimiento. Eso es todo lo que necesito. Y después dice, bueno, no está pasando algo, pero más yo, más. Es como tú dices, pero yo voy a la casa del Señor. Estoy triste, pero yo voy a la casa del Señor. Estoy angustiada, pero yo voy a la casa del Señor. Mi matrimonio está yendo para abajo, para donde sea. Yo voy a la casa del Señor. Estoy enfermo, pero voy a la casa del Señor. El mundo se está cayendo, se está acabando. Cristo viene, dice que Cristo viene. Yo no estoy viendo nada pasando. Pero yo voy a alabar a mi Dios porque yo sé que Él es misericordioso. Aleluya. Yo estoy pasando una dificultad que yo no veo, que no hay cómo, no veo. That's what David is saying. I don't see nothing happen. I'm just talking to you, God, but you're not listening. It seems like you're not seeing nothing. Se ve como que Dios no está viendo nada. Pero yo voy a clamar a ese Dios porque mi espíritu, que es lo más fuerte que hay en mí, me dice a mí, hay que ir a la casa del Señor más. Yo en tu misericordia, está diciendo el Señor, es misericordioso. La gracia de Dios es lo más fuerte que mi problema. La gracia de Dios es lo más fuerte de lo que yo estoy viendo. La misericordia de Dios es mucho más grande. Y dice, he confiado. Aleluya, misericordia, he confiado. Confiar. Esa palabra es fuerte, confiar. No se puede confiar, se puede, ¿verdad? Uno hablar y eso, socializar, pero confiar, porque la Biblia dice que hay que confiar en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, no es que hay un hombre bueno, persona buena, con límite, with the limit. So, Dios aquí está diciendo, he confiado. ¿Y quién debemos confiar? En Él. En Él. Cuando confiamos, Él está diciendo, ok, I know I ready. Señor, te dije que eres mi enemigo, te hablé, te clamé, y eso, cuestioné, ¿qué es lo que David no clamó? Pero Él dice, bueno, yo estoy pidiendo también que me alumbre, pero también voy a confiar, mi corazón se alegra en tu salvación. O sea, salvación, el que salva, está salvo. Señor te salva. Dios dice, Él nos confió la salvación, nos prometió la salvación. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Aún con problemas, ¿por qué tú siempre estás aquí? Porque yo nada está ahí toda así. Maybe el cuerpo de ella quiere estar en la cama. Pero ella dice, no, mira, el Señor que me dio como el pastor dice, su esposo hizo y ella dice, pero aún así yo voy a llegar a la casa del Señor. Santo, aleluya. ¿Verdad, hermanos? Hay que venir también, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es eso, hay que confiar. No importa lo que tú estás viendo ahora. Yo no sé lo que está pasando, ni quiero saber de tu vida y tú la mía, porque cada uno de nosotros sabemos lo que pasamos. A veces venimos a la iglesia con una sonrisa, acabamos de recibir una noticia, estamos todos dolidos, sea en el alma por algo que estamos pasando. A veces venimos aquí tristes. Only God knows. A veces hay cosas que solo Dios sabe. Y a veces aún pastor habla, predica, y tú aquí sonriendo, pero tu alma está diciendo, Señor, gracias. A mí esa palabra me renovó. Yo sé que Dios habla con el corazón de cada uno. Amén. No importa lo que está pasando, haga como ese salmo de David. Clama a Dios, sí, it's okay, you're human. Nosotros somos humanos, it's okay. Porque dice, que el cristiano no debe de así. Hay muchos egoístas. Yo digo, eso es un egoísmo. Sí, hay que cuidar. Uno no puede decir, que yo me siento así, Dios no me escucha, entonces me quedo allá. O dejar nuestras emociones
pasar de límite. No, nosotros tenemos que, ok, yo tengo mi emoción que viene del alma, tengo dolor de cuerpo, o sea lo que es, pero mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios tiene que ser más alto. Él es el que me guía. Y si tú no tienes ese conocimiento o no tienes ese discernimiento de pedir, por eso que a veces no pedimos al Señor. Señor, sí, yo estoy pasando por eso. Señor, sí, no estoy consiguiendo eso. Señor, no está cambiando, pero Señor, confío en ti. Confío en tu misericordia y cantaré. O sea, voy a la iglesia, alabo a Dios, abro mi boca, aunque el enemigo está haciendo lo que está haciendo. Aunque el mundo se está mirando de boca abajo, yo sigo adorando a Dios porque yo sé que va a hacer lo que me prometió. Amén. Aleluya. Hasta aquí Señor es Santo, mi aleluya. parte. Poderoso.